Entonces, vamos a ubicarnos en Génesis, el capítulo 18. Estamos hablando de la serie Un paso de fe. Y estamos hablando del peregrino de la fe. Entonces, Génesis 18 dice, usted tiene ahí la pantalla ya, vamos a ir analizando los versículos para poder entender mejor la palabra. Dice entonces, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Bueno, entonces vamos a empezar a definir de una vez esto. Usted sabe que en el capítulo 17 se le hizo una promesa a Abraham, se habló con él pacta con Dios a través de la circuncisión. Y a partir de ahí entonces el capítulo 18 comienza diciendo, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. El jueves ya les conté que esa palabra después pues indica un tiempo y les preguntamos cuánto tiempo pasó y logramos entender que habían pasado aproximadamente 3 meses. Desde el capítulo 17 al capítulo 18 han pasado aproximadamente 3 meses. Así que después de la entrevista del 17, Dios se encuentra o Dios visita a Abraham en su tienda, en su casa, 3 meses más tarde. La expresión le apareció es una expresión bastante interesante, bastante importante, porque es de un hebreo que es vayera. Y esa palabra hebrea, vayera, implica una manifestación de Dios repentina. Entonces vamos a ver si logramos entender algo de esto. ¿Dónde está ubicado Abraham? Entonces dice que en el encinar de Mamre. ¿Qué es un encinar? Un encinar algunos lo relacionan con un valle con muchos árboles. Un valle con muchos árboles es un encinar. Así muchos lo relacionan. Hay otra versión de la Biblia que dice, apareció Jehová en el valle de Mamre. En el valle de Mamre. Está ubicado en las planicies cerca de Hebrón, al este del Mar Muerto. Está cerca de Macpela. Y recuerde que Macpela fue el lugar que Abraham compró para hacerlo sepultura. Eso hoy en día está en Jerusalén, en una calle principal de Jerusalén. Hay una placa donde dice sepulcro de Abraham y de Sara en Macpela. Ahí está en una de las calles principales de Jerusalén. Apareció entonces desde el principio. El narrador nos deja claro que el Señor se encuentra en una tríada. Vamos a definir esto. Entonces dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones. Bueno, entonces vamos a empezar a definir esto. La primera parte dice que apareció ¿quién? Apareció Jehová. Apareció Jehová. No dice aparecieron, sino apareció, hablando en singular. Pero en este trozo de escritura hay una revoltura de singular y plurales. Singular y plurales. De pronto no los alcancemos a analizar todos, pero el narrador nos deja claro que el Señor se encuentra entre los 3 hombres que visitan a Abraham, que van a visitar a Abraham. Los nombres y pronombres en esta historia pueden causar confusión, porque empieza con Jehová en el versículo 1, en el versículo 2 continúa con 3 varones y utiliza el plural los, el singular Jehová, el singular ruégote, los plurales pasaréis, habéis, vuestro, el plural ellos, el singular dijo. Entonces vamos a ver de quién se tratan estos 3 varones. Algunos piensan y dicen que estos 3 varones son la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esos son los 3 varones, cosa que está completamente equivocada. No es cierto, porque la Biblia nos permite identificar quiénes son esos 3 varones. ¿Quiénes son? Uno de los 3 es el ángel de Jehová, es decir, el Señor, en una teofanía angelical. ¿Y los otros 2 quiénes son? Bueno,
Lo que pasa es que yo no tengo la cita aquí. Alguien que me ayude a buscando Génesis 19:1. Génesis 19:1, salite un momentico de la presentación y busca Génesis 19:1 y lo vemos de una vez quiénes eran los otros dos acompañantes. Entre tanto que lo ubican ahí, volvemos a la historia. ¿Dónde estaba Abraham? En el encinar o valle de Mamre. ¿Cómo estaba? Entonces dice que estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ese clima de este sector alcanza en las horas de la tarde una temperatura entre los 42 y 45 grados. Por lo tanto, la costumbre de estas personas es trabajar desde muy temprano en la mañana, madrugan a trabajar y sobre las horas de las 10, 11 de la mañana, máximo 12, se van a la casa a reposar. Ya no trabajan más. Entonces, ¿ya lo encontraron? Ah, bueno. Mira, ahí dice, llegaron pues, ¿quiénes? Los dos ángeles. Es el capítulo 19, versículo 1. En el capítulo 18, más adelante, vamos a entender por qué llegaron a Sodoma, qué era lo que iban a hacer allá. Eso lo vamos a entender después del versículo 16 del capítulo 18 de Génesis. Pero le aclaro entonces que la misma Biblia no dice que eran el Padre y el Espíritu Santo, o el Hijo y el Espíritu Santo, o el Padre y el Hijo, o el Espíritu Santo y el Padre. No, lo que dice es que esos dos acompañantes de los tres, dos eran ¿qué? Ángeles. ¿Y el tercero quién era? Era el Señor en una teofanía de ángel. Ahora sí, volvamos otra vez al texto original para avanzar. Entonces la gente trabaja durante el frescor de la mañana, espera que pase el ardiente calor y sobre las 4 o 5 de la tarde vuelven a salir a trabajar. ¿Ya? Entonces trabajan desde las 4, 5 o 6 de la mañana, dependiendo de la estación, 5 o 6 de la mañana hasta las 10, 11, reposan, es decir que la 1, 2, 3 de la tarde están ¿dónde? En la casa, porque es muy complicado trabajar al rayo de sol. Esperan que sean las 4, 4 y media de la tarde, se van a trabajar y trabajan hasta las 8 de la tarde. Ahí regresan a su casa. Lo que el texto nos dice es que estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Esa expresión lo que nos dice es que era la hora más calurosa del día, lo que nos define que estamos ubicados de la 1 a las 3 de la tarde, 1 a 4 de la tarde. Esa es la hora más calurosa. Ahí está Abraham está sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces dice que en ese momento alzó los ojos o alzó sus ojos y miró. ¿Y qué vio? Vio 3 varones que estaban junto a él. Escuche esa expresión. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y dice que cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. En circunstancias normales, ojo, porque aquí empieza Abraham a entender muchas cosas. En situaciones normales, circunstancias normales, Abraham hubiera visto a los visitantes acercándose desde lejos. Recuerde que este es el encinar de Mamre. ¿Es un qué? Un valle. Y en un valle donde todo está despejado, usted tiene una gran visión, una distancia larga para ver. De pronto no defina, la persona que viene a 2 kilómetros tiene los ojos azules, de pronto no, pero usted ve que allá viene alguien, o por lo menos algo. Claro, usted ve que algo hace así, dice, allá viene alguna cosa. Abraham no vio cuando venían. Dice, mire el texto, cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban ¿dónde? Junto a él. ¿Qué significa junto a él? Si aquí sigue diciendo el texto, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ese junto a él, ¿qué indicará?
uno lo que entiende junto a él es que estaban ¿a dónde? Ahí al lado. Pero dice, estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su casa a recibirlos. Eso indica entonces que estaban ¿dónde? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo tremendo? Que Abraham está en el calor del día. Puede ser que por la calor Abraham haya pensado que era de pronto una visión, por el calor, sueño. Junto a él no quiere decir precisamente al lado, sino que habían llegado a su tierra. Entonces le explico, las tiendas de ellos no son como las casas de nosotros. Las tiendas de ellos son carpas, donde prácticamente son muy bajitas en realidad, la altura de la carpa no es tan alta. Para decirle, no cabe una persona de pie, en realidad. Ya, porque ellos solamente usan la carpa para dormir, para descansar. En el día es difícil que estén dentro, no imposible, difícil por la temperatura. Pero en la noche, que la temperatura baja, entonces necesitan que el techo no sea tan alto para que acumule la calor. Entonces, normalmente lo que están es en la puerta, pero la casa no empieza ahí donde están, sino por lo menos 40, 20, 50, 100 metros. Eso depende de la persona. Abraham, recuerde que era un hombre riquísimo, pesadísimo, lo que indica que la tienda de él no era cualquiera y su tierra era mucho. Así que cuando, voy a ponerle este ejemplo para que se imagine más o menos, cuando los varones llegan a la cerca, a la baranda, a la puerta de la finca, no estaban en la puerta de la casa, estaban en la puerta de la finca. Y él los ve y se para corriendo a recibirlos. Aquí hay varias versiones. Es que el hecho de que viera 3 varones de repente que no los vio venir, ya Abraham empezaba a darle una indicación de que era algo sobrenatural. Sí, que esos hombres no eran como tan normales. Número 2, ¿por qué corrió? Bueno, aquí en adelante notaremos unos verbos y unas palabras que son corrió, pronto, deprisa. Lo que indica es la voluntad de Abraham servir. Eso indica la palabra deprisa, corrió, de pronto, rápido. Que aunque era un hombre acaudalado, un hombre con mucho poder, también tenía un espíritu de servicio muy grande. Usted sabe que hay gente que uno le provoca mandarlos por la muerte porque no llegarían nunca. Gente que es lenta, relenta. Mano, venga, alcánceme eso. ¿Qué? Celium. Abraham nos enseña que cuando se trata de servir hay que hacerlo ¿cómo? La palabra dice con ánimo pronto, con diligencia, ya, no perezosos, sino fervientes, sirviendo al Señor. El servidor, el que es servidor se caracteriza porque siempre es pronto, siempre está pronto, cercano a la acción que hay que hacer. En aquella cultura la hospitalidad era muy valorada. Viajar raras veces era por el placer del viaje. Cuando alguien viajaba, no viajaba por placer, sino por necesidad. Una cultura muy distinta a la nuestra. Una cultura muy diferente a la nuestra. La mayoría de viajes de nosotros son por placer. ¿Ya? A pasear. Ellos no. Ellos no viajan para pasear. Ellos viajan por necesidad. Lo que indica que cuando alguien veía a un viajero, e incluso eso está en la Misná y en la ley también, cuando alguien veía a un viajero, tenía la obligación de hospedarlo. La obligación. No era una opción. Si nosotros estuviéramos en esa tierra y alguien llega caminando por el desierto a la casa, uno no le podía decir, sí, ¿a qué viene? Nada. Uno tenía que abrir la puerta, ya vamos a ver cómo se atendían las visitas, recibirlos, brindarles comida y dormida. Eso es una condición del pueblo de Israel.
Ellos tienen eso dentro de sus leyes. Vea, cuenta una anécdota, que en unas heladas un viajero llegó a una casa y el dueño de casa no lo recibió. Entonces el viajero siguió. Pero resulta que como la temperatura bajó tanto, el viajero murió. El viajero se murió. Entonces la comunidad, al haber evidenciado que el hombre murió unos metros más allá de la tienda de este judío, se dieron cuenta que él tuvo que haber pasado por ahí y no lo recibieron. ¿Sabe qué hizo la comunidad? No volvió a venderle nada a ese personaje, ni a saludarlo, ni a atenderlo, y al hombre le tocó irse y dejar su tierra abandonada porque prácticamente lo desterraron por no haber recibido a un extranjero. No olvide que Dios en la antigüedad varias veces menciona, y esta palabra la cumplirá el Padre y el Hijo, ¿cierto? Y el siervo y el extranjero que estuviera en tu casa. ¿Y por qué lo dice? Porque siempre había que tener lugar para el extranjero. Ese es el problema que algún día miraremos de por qué Jesús no tuvo lugar. Nadie le dio lugar a María, la embarazada que iba a dar a luz, y dice que ni siquiera en el mesón hubo lugar para ella. Eso tiene una implicación porque era obligatorio que al extranjero se le diera posada. ¿Cuánto más a un paisano? ¿Cuánto más a un paisano? Pero ese es otro tema. Entonces, aquí la hospitalidad se presta porque se viaja por necesidad. Uno nunca sabía cuándo tendría que depender de la hospitalidad de los demás. Por eso un extranjero tiene el derecho de contar con la hospitalidad de otros. Allí dice entonces, cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos e inclinándose hacia la tierra. Este comportamiento nos parece a nosotros un comportamiento extraño o de mucha entrega y reverencia, pero en realidad en la cultura de ellos este comportamiento es muy normal. Para aquel tiempo y aquel lugar era normal. En ese ambiente rural la gente se alegraba de tener visita, disfrutando del contacto social. Abraham salió corriendo y aquí entonces vemos la primera vez que aparece ese verbo rápido, de rapidez, de prisa. Abraham fue de prisa a la tienda también para hablarle a Sara de atender a esta gente. Ya lo vamos a ver. Ordena y sale corriendo a recoger un becerro en el potrero. Ordena al criado que sacrifique rápidamente al becerro. Todo lo hacen rápido. Eso muestra entonces la necesidad de atender bien a quien está de visita. Ahora entonces dice Abraham, dice el versículo 3, ojo aquí, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Pregunta: ¿por qué si eran tres, habla en singular? Recuerde que vio cuántos varones. 3. María Paz, quédese quieta. Siéntese y quédese juiciosa. Entonces, dice que vio 3 varones y salió corriendo, dice, a recibirlos, en plural, a recibirlos, plural. Y cuando se postra en tierra, habla en singular: Señor. No dice señores. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego. Le hace una rogativa. No dice que no pasen, sino que no pases de tu siervo. Es lo que dice. Vuelve la pregunta: ¿por qué si son 3,
Él solo le habla a uno. Y a ese uno que le habla le dice Señor. Porque de pronto la apariencia de ese era distinta a los otros dos. Es decir, que lo reconocía. ¿Lo reconocía de qué tiempo? Hasta ahí los varones no han hablado todavía. Hasta ahí. Los varones no han hablado. Él solamente los ve a los tres, sale corriendo, se postra y dice: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de mí, que te quedes aquí. La inquietud es por qué si son tres, le habló solo a uno. La hermana Eunice dice que puede ser que lo reconoció de las entrevistas pasadas, sobre todo de la última, que había sido ¿hace cuánto? Hace 3 meses. Recuerde que en ese capítulo vimos algo particular y dice que cuando el Señor terminó de hablar con él, ¿qué hizo? Subió, ¿ya? Incluso ese día hablamos de que hay gente que ora creyendo que Dios está ¿dónde? Por allá lejos. ¿Sí se acuerda de eso? No. Que dijimos que a veces la gente dice: hermano, demos un gloria a Dios que llegue hasta el cielo. ¿Y para qué quieren que llegue al cielo? Mano, esa oración que hicimos ni siquiera pasó de este techo. ¿Y para qué quiere que pase de este techo? ¿Se acuerda de eso o no? ¿Sí, más o menos? Dijimos, es que Dios está ¿dónde? Ahí al lado de nosotros. ¿Cuál es la cosa de que vaya por allá, para allá? No, yo quiero es que Él me oiga. ¿Ya? Mano, pero es que Él está en su trono. No, Dios está aquí al lado mío. ¿Ya? Entonces, eso lo vimos ya. Que pasa que a veces nos olvidan las cosas, pero ahí yo les recuerdo a poquitos. Entonces, Eunice dice que es porque lo reconoce. Dani dice que seguramente ese era distinto a los otros dos. Entonces, reconoce que ese, no sé por qué la mente de uno intenta hacerle ver a uno que de los tres, el más importante estaba ¿dónde? En el medio. Eso es lo que uno se imagina, ¿ya? Uno no se imagina que el Señor, la autoridad está a un lado, sino uno se imagina al Señor en el medio y los otros dos aquí al lado como guardaespaldas, ¿no? Ahí. Esa es la escena que pudo ser que vio Abraham. No escribe la Biblia así, pero pues la mente para uno le tiene que servir para algo, ¿ya? Entonces le habla al Señor. ¿Por qué no habló con los otros dos? Era como una fila, y el hecho de que sea una fila hace que a los otros dos no tengan en cuenta. Aquí si tú dices que estaba solo con él. La teofanía de uno solo, la vestimenta. Dos pequeños y uno grandote. Y ese era el Señor. ¿Ah? Bueno, todavía no ha hablado, ¿no? Todavía ninguno de los tres ha hablado. Pero yo creo convencidamente es que no es la primera vez que Abraham se encuentra con el Señor. No es la primera vez. ¿Ya? Entonces, uno reconoce al Señor. Ahí está el desarrollo de la madurez cristiana, en que usted es capaz de determinar la voz que usted está oyendo. ¿Ya? Esa es la madurez cristiana. Yo puedo empezar a discernir cuándo es mi pensamiento, cuándo es una idea loca y cuándo es Dios. ¿Ya? Yo voy caminando y viene una voz que me dice: tíresela a ese carro. Señor, ¿eres tú? ¿Ya? Entonces, el que tiene relación con Dios reconoce a Dios. El que habla con Dios aprende a reconocerlo. Y Abraham, recuerde que ha venido de 13 años sin hablar con Dios, pero hubo una temporada en que habló con Dios muy seguido. Después de los 13 años aparece el capítulo 17, ahí habló,
Y seguro que cuando vio a los tres varones, reconoció con quien él tenía una relación. Reconoció a quien tenía una relación con él. ¿Y por qué los otros dos no son importantes? Hermano, porque desde que esté el Señor es lo más importante. Él es el más importante. En ese tiempo y ahora. Usted ve que nosotros somos muy protocolarios. Nosotros le damos mucho protocolo a las cosas y le damos mucha importancia a los que se ven y poca importancia a veces al que no se ve. Entonces usted trata con respeto y dignidad al que ve, pero resulta que el que no se ve es más grande que todos. Pero a veces ante ese hay menos reverencia. ¿Ya? Entonces usted, como he contado muchas veces, usted está en la casa haciendo aseo, en unos chores, en un esqueleto, boleando trapero con Radio 1, con vallenato venteado, ¿ya? Y está usted ya boleando trapero allá, ¿ya? Y bailando la candelosa, raqui, raqui, la candelosa. Y en ese momento llega el pastor. Ana, Dios la bendiga. Y usted corre a ponerse el faldón y a ponerse el buzo cuello tortuga y a poner a Kerles Ascanio. ¿Ya? Y yo le digo, ¿por qué hay más reverencia para el pastor que llegó y no reverencia para el Señor que está con usted ahí? Es Dios el que está con usted todo el tiempo. El pastor vaya y venga. Pero nosotros a veces tenemos más cuidado del que se ve que del que no se ve. A veces el que va a pecar, el que va a hacer la pinatura, entonces mira así para lado y lado, a ver si aparentemente nadie lo está ¿qué? Pero olvidan que el que todo lo ve está ahí, ¿cierto? Como cuenta la historia de los que se metieron a robar naranjas y miraron y vieron y no vieron al dueño de la finca por ningún lado y miraron para todas partes por allá que no está y se metieron a la finca y cuando se fueron a subir al primer árbol, el dueño de la finca estaba arriba del árbol con una escopeta así. Se les olvidó mirar para arriba, como a nosotros. Usted mira para lado y lado y se le olvida, como el tigre encerrado. El tigre encerrado da vueltas y vueltas y vueltas. Así la jaula no tenga techo, él no se vuela. Porque el tigre nunca mira hacia arriba, nunca. Mírele, ¿verdad? Vaya a un zoológico. ¿Usted cree que un tigre eso no es capaz de saltar 4 o 5 metros? Claro que sí. Si el chandoso que tenemos en la casa salta, ¿cómo será un tigre de esos? ¿Cierto? Si el menino que usted tiene salta, ¿cómo será un tigre? Pero él da vueltas, usted lo ve en la jaula, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque ellos nunca miran hacia arriba. Así que nosotros tenemos que aprender a mirar donde debemos mirar. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando llegó esta gente? Vamos a ver, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y aquí viene otra cosa, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros, ahí vuelve al plural. Para rogar que se quede, habla en singular, pero para la atención siempre habla en plural. Entonces dice, para lavar ¿qué? Vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. ¿Qué más quisiera uno en un tiempo de calor y a esa hora de la tarde que esa atención? Agua, ¿para qué? Para beber, para lavarse la cara, mojarse la cabeza, lavarse los pies para quitar la suciedad del camino y recostarse debajo de un árbol en ese calor. Qué cosa tan deliciosa. Así que Abraham entiende lo que un caminante extenuado puede estar necesitando, lo que es una buena atención. Entonces le dice, y traeré, ojo a esa expresión, un bocado de pan. ¿Usted qué entiende por bocado? Un pedacito, ya se va a dar cuenta. Un pedacito de pan para sustentar su corazón.
¿Por qué el corazón? Porque Eclesiastés dice barriga llena, corazón contento. Eso me dijo Harmington, que decía Eclesiastés. Porque definitivamente al cansado, al que está agotado, el agua, la sombra y un bocado de pan le reaniman, lo recargan de energía, le vuelven, ahí sí como decimos nosotros, el alma al cuerpo. Eso es. Sonríe. Y entonces dice, después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos, ya no él, sino ellos en plural, le dijeron, haz así como han dicho. Entonces Abraham fue como deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto, mire la rapidez, 3 medidas de flor de harina. Bueno, ya todos saben qué es la flor de harina. ¿Saben qué es la flor de harina? Yo nunca les he explicado eso. ¿No? Oye, ya pastoreaba un año aquí, no les he explicado eso tan. Flor, tengo el 25 para explicarles más. Flor de harina. Flor de harina es la harina normalmente, usted sabe que se hace a veces, ¿cómo le decimos a eso? Gracias por el lenguaje técnico. Grumos, ¿cierto? Boronas. Entonces se coge un colador y se cierne. Eso que pasa que es lo más excelso, fino, delgado, se le conoce como la flor de harina, más cara que la harina, porque esa flor de harina nunca se hace grumos, nunca tiene problemas, es lo excelso, lo mejor de la harina. Y Abraham pide que para que el bocadito de pan que les van a hacer, se los hagan ¿con qué? Con flor de, muy bien, con lo mejor, con flor de harina, lo mejor. Ahora, ¿cuántas medidas? 3 medidas de harina, medidas. El hebreo se es medida. ¿Y cuántos son 3 medidas? Bueno, ahí donde viene el problema. Porque la medida más sencilla, más pequeña de 3 medidas en la actualidad son 2 galones. 2 galones. A ver, le explico en términos colombianos para que entendamos. Bueno, le voy a explicar. Mire, 3 medidas de harina nunca, jamás, de los jamases, se usarían en una casa. Jamás de los jamases. ¿Sabe dónde se usarían 3 medidas de harina? En una panadería. En una panadería. ¿Qué indica eso? Que si hubiese sido para el alimento en la casa, 3 medidas es una cosa exagerada. Se lo voy a poner de esta manera para que pueda entender mejor. Vamos a suponer, si en el momento, vamos a ver si logro hacer que ustedes se imaginen esto. Que, bueno, tiene la medida de un pan de 5,000 pesos. La medida de un pan de 5,000 más o menos, ¿cómo es de grande? Sí, dependiendo del estrato, 5,000. Bueno, escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. Un pan de 5,000 se hace, le voy a poner, a ver, 2 galones son aproximadamente ¿cuántos litros? Unos 10 litros más o menos. Para la medida yo creo que son 12 litros. Pero vamos a dejarlo en 10 litros. 10 litros son 2 galones. Es la medida más pequeña de un C, es decir, de una medida de flor de harina. Porque también podía ser no solamente 2 galones, sino, escuche esto, podían ser 12 galones. Pero aquí, para no ser exagerado, ponemos 2 galones. ¿Listo? 2 galones, es decir, 10 litros. ¿Con cuánto se hace un pan de 5,000?
Entonces, escuche lo que le voy a decir. Ni siquiera con media libra, sino con unas onzas. Con unas onzas se hace el pan de 5,000. Y ella tenía no 10, sino 30, porque eran 3 medidas de harina. Es decir, para que me entienda, lo que Abraham le mandó a hacer a Sara fue: haga por favor, esto es una exageración, pero es para que me entienda. No le dijo: alístese 1,000 pesos de pan para ellos, sino aliste 1,000,000 de pesos de pan para ellos. Le estoy tratando de explicar en términos colombianos lo que significan 3 medidas de harina. Es decir, eso es una exageración. Mire, tan exagerado que la producción de pan de una panadería se gasta máximo en el día 1 medida de harina. Y Abraham pidió que se le prepararan 3 medidas de harina. Bueno, atienda aquí. Es que el tiempo se nos va muy rápido. Qué embarrada. Qué embarrada. Qué afán, dice aquel. ¿Está lloviendo? Pero está lloviendo duro, que nos mojemos, ¿no? Entonces, esas 3 medidas de harina es la cantidad para hacer en realidad mínimo 24 barras de pan. Término que nosotros tampoco entendemos. 24 barras de pan, que podían ser 45 barras en realidad de pan. Pero para que me entienda, podía ser la provisión de una panadería por más de una semana. Por más de una semana. Además de eso, entonces dice: y amasa, dice, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. No olvide que por la historia de Elías ya hemos aprendido que ese tipo de cocción para el pan era lo más especial. Entonces, escuche esto. ¿Abraham tenía siervos, sí o no? ¿Tenía siervas, sí o no? ¿Tenía cocineras, sí o no? ¿Por qué entonces le pidió a Sara? ¿Por qué no dio la orden a una criada? ¿Será que Sara los hacía mejor? ¿Cree usted que una ama de casa puede cocinar mejor que un chef? Porque es que los siervos no es porque fueran miserables que no sirvieran para nada. No. Un siervo cocinero era experto en la cocina. ¿Ya? Yo conozco hermanas que trabajan en casa de familia y cocinan muchísimo mejor que la señora de la casa. Y a veces la esposa le dice: mijo, le voy a cocinar yo. Y dice: no se ponga en eso, no. ¿Cómo se va usted ahí a exponerse a quemarse las uñas ahí? No, de ninguna manera, no. Yo te cuido, mi amor. Dejemos que la señora nos cocine. Para eso le pagamos, no, mi vida. Yo no te quiero ver ahí en la estufa pegada. No es por eso. No es por eso. Es porque la sazón de la esposa no existe. No hay sazón. ¿Sí me entiende? ¿Usted me está entendiendo o no? Entonces, Sara sí, seguro podía cocinar bien, pero seguro no tan bien como una de las criadas. ¿Por qué se lo encarga Sara? Jorge dio la respuesta: por la altura y la dignidad que él le da a los invitados. Es mi esposa, es la señora de la casa la que les va a cocinar, porque ustedes son muy importantes. Ojo, entonces tenemos la persona más importante con el mejor ingrediente a hacer ¿cuánta comida? Mucha comida. De tal manera que ellos no pudieran comerse todo. Esa es la intención de Abraham. Que ellos no puedan comerse todo. Porque la atención al Señor siempre tiene que hacerla el mejor. ¿Con qué? Con lo mejor. ¿Y cuánta medida?
sobreabundante. Por eso un culto chichipato no sirve. Porque usted cuando viene a culto, aquí está el Señor. Y a Él hay que hacerle lo mejor. ¿Quién? El mejor. ¿Y quién es el mejor? Usted. Usted. No, que el culto lo haga el pastor. No. Él quiere que el culto lo haga usted. Con lo mejor. Y que cuánta alabanza y adoración le dé. ¿Un poquito? No, abundantemente. Ese es el ejemplo del Señor Abraham que nos da aquí, tan especial. Y pudo haberlo delegado a un sirviente, pero no quiso. Sigamos. Entonces dice, y corrió Abraham, otra vez, pobre viejo corre para todas partes. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Ojo aquí, fue a las vacas y tomó un ¿qué? Un becerro. Eso evidencia que Abraham tenía mucha plata. Porque a duras penas uno corretea un huevo para fritárselo a la visita. Pero Abraham correteó un becerro. Ahora volvemos a lo mismo. 3 personas para comerse un becerro. ¿Qué se usaba normalmente cuando llegaba una visita de estas? ¿Qué dice el hijo mayor del padre amoroso? ¿No me has dado un qué? Un cabrito. Es que en realidad para atender 3 personas, un cabrito bastaba y sobraba. Pero Abraham quería que esos 3 se sintieran abrumados con tanta comida y dijo, no, un cabrito no. Vamos a darle un becerro. Y se dieron prisa a prepararlo. Dice, tomó también, ojo aquí, mantequilla y leche. Oiga, qué comilona. No tenemos tiempo, pero como Abraham no vive bajo la ley, en la ley se prohibió mezclar la carne con la leche. Los que son lectores de la Biblia aquí, me imagino que han leído cientos de veces que el Señor prohíbe que en el mismo plato se ponga carne y leche. Lo prohibió Dios. En la ley lo prohibieron. Pero como Abraham no está en la ley, digamos que él podía hacerlo. Y mezcló leche con carne y además le añadió mantequilla o manteca. Cualquiera de las dos es válida. ¿Ya? Eso tiene unas implicaciones muy especiales, esa preparación de esa comida. Y entonces dice, además, ¿dónde voy? ¿A dónde está la mantequilla? ¿En el 8? Y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Les cuento que estomaguitos. Los ángeles son comelones. ¿Ah? Por eso es que hay gente que dice que el cuerpo, que cuando nosotros vamos al cielo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, además de comer, muchas cosas más. ¿Comer? ¿Seguro que vamos a comer? Bueno, tengo pruebas. Yo tengo pruebas. En Apocalipsis las voy a mostrar. Las pruebas de que el cuerpo glorificado come. Y come bien. ¿Ya? Y no tiene problemas de colon. Qué bendición, ¿no? Bueno, por fin, hermana Rúa, a descansar usted. Así puede comer lo que quiera. Entonces, dice que bueno, la expresión, perdónenme que es que voy rápido, pero la expresión que dice allí, tomó también y lo puso delante y él se estuvo con ellos debajo del árbol. Ese se estuvo con ellos debajo del árbol indica que Abraham no comió y tampoco se sentó. Esa expresión que dice, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, lo que indica es que Abraham se quedó de pie. ¿Para qué? Muy bien, para servirles.
Pasó de ser el anfitrión a ser ¿qué? El mesero. Por si se les antoja algo, por si quiere algo, yo corro deprisa a hacer lo que él me diga. Así que no se sentó para que si el Señor necesitaba algo, no mirara, ay, ahora yo qué hago, sino que Abraham estaba ahí listo ya. Pida lo que quiera, que para eso estoy yo aquí. Oiga, qué lindo que los servidores entendieran que el servidor nunca se puede sentar como una vaca sagrada, sino que tiene que estar siempre como de pie. ¿Listo para qué? Para lo que haya que hacer. Hoy tenemos muchos servidores que ya no están de pie, sino que están esperando que ¿qué? Que les sirvan a ellos. Por eso Jesús, cuando habla con ellos, con los discípulos, les dice: yo no vine a sentarme para que me atiendan, yo vine a estar de pie para servirles a todos. Oiga, qué ejemplo el de Jesús, ¿cierto? Qué ejemplo tan bonito. Así que Abraham no se sentó, se quedó con ellos cerca, sí, claro, pero listo para lo que ellos quisieran. Entonces le dijeron, vea, ¿se cansó? ¿Le dio calambres? Está encalambrado. La necesidad. Sintió la voz. Oiga usted, porque no son serios para nada, ¿vale? Entonces dice, y le dijeron, no, ya no, y dijo, sino, y le dijeron, ¿quiénes? Ellos. No él, sino ellos. Le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. ¿Recuerda dónde están ellos? ¿Ellos están dónde? Debajo de un árbol, comiendo sabroso. Y ellos le preguntan a él, oiga, y Sara pregunta, ¿por qué sabían cómo se llamaba? Ah, ya la conocían. Ya la conocían. Yo me imagino que el Señor hablaba con ellos y les contaba los planes que tenía con esa familia. Muchachos, sí, vamos a visitar a Abraham. Ah, bueno, Señor, vamos. Bueno, hay muchas cosas que analizar, pero entonces dice, ¿dónde está Sara? Y él dice, aquí en la tienda. Ojo aquí, ojo aquí. Ya se acabó ahí. Entonces dijo, mire, ya no dijeron. ¿Nota la diferencia? Y le dijeron, no dice y le dijo, y le dijeron, eso es plural. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, en la tienda, aquí en la tienda. Entonces dijo, ya no, entonces dijeron. Para eso es que uno tiene que leer la Biblia, Harmington. No puede pasar como un loco corriendo. Mano, ya leí Génesis. Bueno, ¿y cuál es la diferencia del versículo 9 al 10? Hay que ir despacio, porque ahí es donde uno descubre la maravilla de Dios. Entonces dijo, todos le preguntaron, ¿dónde está Sara? Aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Detrás de quién? ¿De cuál él? Del que estaba hablando. ¿Ya? Del que estaba hablando. O sea que Sara, la vieja Sara, perdón que le diga así, que le tengo confianza. La vieja Sara estaba chismoseando. Ella dijo, este señor Abraham, ¿para quién me hizo cocinar esta panadería? 45 barras de pan, ¿para quién? Y cuando se sentó a la mesa y empezaron a hablar, entonces Sara, detrás de él, y ella escuchó cuando él dijo esto, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos.
Pero no contentos con la descripción de eran viejos, dice de edad avanzada. De edad avanzada. Este versículo, y bueno, y además de eso, y ha cesado, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Este solo texto nos pone un triple énfasis sobre el problema de la edad. Ambos, Abraham y Sara, eran viejos, estaban en una edad avanzada. Pero el último clavo de este ataúd es que ya a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Cuál es la costumbre de las mujeres? La ovulación, el ciclo menstrual. Es decir, Sara ya no estaba menstruando. Es decir, que a Sara le había llegado ya la menopausia. Escuche esto. Antes de la menopausia, atención todas las que están antes de la menopausia, hay posibilidad de quedar embarazada. Aleluya. Antes de la menopausia hay la posibilidad de quedar embarazada. Pero después de la menopausia, ya no hay el más mínimo riesgo. Así que si usted no quiere quedar embarazada, pídale al Señor la menopausia. Mano, tengo 25 años. No se la pida todavía, porque después que a los 28 se arrepienta. Entonces, eran viejos. Y no viejos de 60, 65, 70. Eran viejos de 89 y 99. Y además de eso, la costumbre de las mujeres, la ovulación en Sara ya no existía. Esa es la descripción que nos da el texto de manera especial. Y dice: se rió pues Sara entre sí diciendo, se rió Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Ella escuchó lo que el Señor dijo: de cierto volveré. No olvide que esa palabra de cierto esto es un juramento, se lo juro, que volveré a ti según el tiempo de la vida, 9 meses, 1 año. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y se rió pues Sara, ¿dónde? Entre sí. ¿Quiere decir que Sara soltó la carcajada? No, ojo a eso. Se rió Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Aquí entonces fue lo que dijimos el jueves. Esta expresión sugiere que ella y Abraham ya no se unían sexualmente, ya no sostenían relaciones sexuales. Y entonces Sara dice: 1, edad avanzada; 2, viejos; 3, no hay ovulación; 4, no tenemos relaciones sexuales ya. ¿Tendría razones Sara de reírse? ¿Qué piensa usted? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted supone que Abraham ya le había contado a Sara que Dios le había dicho que iban a tener un hijo? ¿Ah? ¿Será que Abraham no le contó 3 meses atrás: oiga, que estuvo hablando Dios conmigo y me dijo que iba a tener un hijo con usted? Recuerde, en esta serie de Un Paso de Fe, hemos estado estudiando en la vida del peregrino de fe. Recuerde que hubo un momento en que Abraham le contó a ella que Dios le había prometido un hijo, ¿cierto? Y ella concluyó que no era con ella, y por eso tenía que llegarse ¿a quién? A Agar. Y hasta ahí va la historia.
3 meses antes, Dios habla con Abraham. ¿Cree usted que Abraham le contó a Sara? Bueno, pero piénselo bien. La última consecuencia de haberle contado a la vieja Sara eso, ¿qué le trajo como consecuencia? Un hijo con Agar. ¿Será que Abraham no pensó, qué tal que yo le cuente a Sara y vaya y me haga acostar con otra esclava? Puede ser. ¿Por qué es que hacemos tantas especulaciones? Ah, bendito. ¿Por qué es que hacemos tantas especulaciones? Por la expresión, se rió pues Sara entre sí diciendo. Parece ser que ella nunca había escuchado esa noticia. Parece que es la primera vez que la escucha y por eso entonces dice, después que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Somos viejos de edad avanzada, yo no tengo la ovulación ya, no tengo relaciones sexuales con él, ella tiene espermatosaurios también. ¿Ya qué? Yo no creo. Es lo que parece indicar. Entonces dice, se rió. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Atención. Dice que Sara se rió ¿dónde? En sí. ¿Cómo se da cuenta él? Porque es Dios, porque lo conoce todo. Esa es la respuesta a los que a veces me preguntan a mí, pastor, ¿será que si yo le arreo la abuela a alguien mentalmente, peco? Ahí tiene su respuesta. Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Respuesta de que el hipócrita con Dios no logra nada. Porque usted puede decirle a su hermano, yo te amo, mi hermano, hermano mío, te amo mucho. Y Dios dice, vi tan hipócrita. Yo sé lo que hay dentro del corazón de él. Si vive deseando que ojalá se muera, ¿cómo hará para ser así? Hermano, Dios conoce todo de nuestro ser. Por eso lo más barato es ser honesto y sincero. Es ser sincero, honesto, transparente. ¿Que eso trae problemas? Sí, claro. ¿Trae problemas con quién? Con los hombres. Pero no problemas con Dios. Y yo les voy a decir la verdad. Yo prefiero tener problemas con ustedes que con Dios. Tener problemas con Dios por mentiroso, por hipócrita. No, yo prefiero, porque es que la Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué hago yo aparentándoles a ustedes lo que no soy? ¿Para qué? Si es que ninguno de ustedes va a venir en las nubes por mí. ¿Qué hago yo con que ustedes digan, yo creo que cuando el Señor venga, el primero que se va es el hermano Gonza? Uy, esa santidad es hermano. Y yo bien pecador, bien torcido, bien corrupto. ¿Ah? Que usted llegue al cielo y diga, ¿dónde estará mi pastorcito? Hermano Gonza, hermano Gonza. Y Jesús le diga, ¿a quién busca? Al pastor hermano Gonza. ¿A quién? Al hermano Gonza. Hermano Gonza, hermano Gonza, hermano Gonza. Sí, Luis Edgardo Gonza Carrillo. Luis Edgardo Gonza Carrillo. 88, 85, 115. 324, 99, 25, 80. Gonza-7@gmail.com. edgardogonza@gmail.com. Y dice, yo ese cliente no lo conozco. Pero ¿cómo que no? Si era el pastor de nosotros. Pues podía ser su pastor, pero a ver, aquí en el libro de la vida no lo tengo. Eso debe ser que era un hacedor de maldad. No dice la Biblia que le dirán, Señor, pero si en tu nombre hicimos, si en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y él qué dirá? Apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque la palabra lo que dice es, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad, de pecado e iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son de quién. Es decir, que si Dios no me conoce,
yo no soy de él. Mano, pero usted es pastor. Sí, pero no soy de él. Y usted no predica la palabra. Sí, pero no soy de él. Y usted tiene un aspecto de santidad. Sí, pero no soy de él. Esa calma le brilla, pero no soy de él. Hay gente que me pregunta, hermano, ¿usted se echa aceite? No, esto es natural. Es un brillo que el Señor me dio natural. ¿Ya? Y hay gente que no cree y me toca así a ver si se repara. La vaselina. ¿Ya? Como dijo Ordóñez, que días que lo escuché. Yo tenía, los piojos que yo tenía se murieron de desnutrición. ¿Ya? Entonces, hermano, aquí hay que ser sinceros, porque Dios conoce lo íntimo. Sara se rió dentro de sí. Sara estaba escuchando y hizo. Y en su mente dijo, todo lo que usted está viendo lo dijo en la mente. Pero Dios conoce nuestro pensamiento. Y entonces en hebreo la palabra risa es etzchak. Etzchak. Eso es risa en hebreo, que puede significar tanto alegría como incredulidad. Y aquí Sara no se ríe con alegría. Aquí Sara se ríe con incredulidad, porque la promesa de un hijo parece absurda a su edad. Era impensable que una mujer a los 89 años pudiera concebir. La risa de Sara representa nuestras dudas humanas frente a las promesas de Dios. Sin embargo, el Señor no depende de nuestras limitaciones para cumplir su propósito. Dios no se vara. Aquí estamos con un propósito. Habrá muchos que creen, otros que no creen, pero Dios no se vara. Y terminamos. Entonces dice aquí, ¿hay para Dios? Pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? El que creó los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay, ¿será que puede hacer un milagro? Dios escoge a quien escoge. A menudo Dios escoge candidatos inesperados para grandes propósitos. Ese por el que no dan medio peso, ese es el que Dios dice, ese es el que me sirve. Ese que nadie tiene en cuenta, ese que hacen a un rincón, ese es el que Dios fija en él sus ojos y dice, ese es el que me sirve, ese es el que yo voy a llamar. Dios escoge a Abraham y Sara no porque son los mejores candidatos para ser padres, sino porque no eran padres y porque no podían serlo. Al nacer Isaac, no habrá lugar a dudas de que el Señor tomó parte en su nacimiento. Mientras Dios se mueve a través de la historia, mostrará una gran preferencia para los marginados. Moisés era un tartamudo y un hombre que le tocó huir porque era un asesino, pero Dios lo convirtió en el libertador del pueblo para la pequeña nación de Israel. Gedeón era pequeñísimo y también pequeño su ejército, pero Dios lo usó para una gran liberación. ¿Y qué decir del joven David, pastor, que aún su padre pensaba que él era un gusano y Dios lo usó de una manera especial y maravillosa? ¿Sabe una cosa? Esta palabra que usted ve allá que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En realidad el hebreo es palá, que significa imposible. Escuche lo que le voy a explicar hoy. En hebreo, la palabra imposible es palá. Pero resulta que palá no solamente significa imposible, sino que significa maravilloso o extraordinario. La misma palabra palá es imposible o extraordinario, imposible y maravilloso. Esto nos recuerda que lo imposible para el hombre es simplemente maravilloso para Dios. ¿Me entendió? Lo que es imposible para el hombre
para Dios es simplemente maravilloso. Entonces, donde usted ve que no es posible, Dios está viendo algo maravilloso que Él va a hacer. Donde Sara dijo, no es posible, Dios dijo, esto va a ser maravilloso, esto va a cambiar la historia de la humanidad, esto va a ser extraordinario, esto va a ser glorioso. Y esta noche yo creo que si alguien ve algo imposible, Dios está viendo algo maravilloso y algo extraordinario. Es imposible que Él cambie. Dios dice, será maravilloso el cambio que va a tener. Es imposible que Él se convierta. Será maravillosa la conversión que va a tener. Es imposible que Él sirva para algo. Será maravilloso el servicio que Dios le va a encomendar a hacer. Qué linda la palabra. Palá. Algo difícil para el Señor, no. Este pasaje nos subraya que Dios es soberano sobre las leyes naturales. Sara concibió a Isaac, demostrando que Dios actúa más allá de la comprensión humana. Hermano, yo creo que esta noche podemos hablar con Dios y podemos decirle a Dios: hay algo imposible que tenemos, pero puede ser algo extraordinario, puede ser algo maravilloso. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Hermano, el miedo nos hace decir mentiras. El miedo nos hace decir mentiras. Mire, Sara dice que ella dijo: no me reí. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Hermano, a Dios no hay que tenerle miedo. ¿Me escuchó? A Dios no hay que tenerle miedo. Usted no puede considerar a Dios como Zeus. Usted no puede considerar a Dios un ser que destruye, que mata, que acaba, que se enfurece y saca la mano y ¡prun! No. Dios no es así. No se llene de miedo, porque si usted se llena de miedo, se volverá un mentiroso. Se querrá esconder en todas partes. A Dios hay que amarlo y mostrarnos como somos. Así que, hermanos, yo quiero invitarlos esta noche para que el peregrino de la fe, con este trozo de escritura que hemos visto, nos ayude a entender varias cosas. Número uno, a Él hay que reconocerlo como Señor sobre todas las cosas. Nadie es tan importante como Jesús. Aquí nadie en esta iglesia merece el reconocimiento y la gloria como Jesús nuestro Señor. Él merece todo de nosotros. No venga a la presencia de Dios a darle cualquier cosa. Hemos aprendido que Abraham consiguió la mejor con lo mejor para el mejor y en abundancia. A Dios no le dé un culto escaso, raquítico, desnutrido. A Dios dele abundancia de alabanza, de adoración, de oración, de reconocimiento. No se conforme con 5 minuticos orando. No se conforme con 15 minuticos. Dele abundante a Dios. Todo lo que usted da, déselo en abundancia para que Él se sienta agradado. Sea un servidor que se mantiene de pie y que es capaz de correr con diligencia, haciendo el trabajo que hay que hacer. El apóstol Pablo nos diría: no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quédese de pie, por si al Señor se le antoja algo, usted esté listo para hacer la obra que Él quiere hacer.
No tenga miedo si usted es ignorado. No tenga miedo si usted es apartado. No tenga miedo si a usted lo alejan. No tenga miedo si no lo tienen en cuenta. El Señor ha fijado sobre usted los ojos de Él y le usará de manera especial. No te creas tan poca cosa, porque es a los poca cosa que Dios usa de manera especial. Y si algo imposible aparece en tu mente, recuerda que la misma palabra imposible para el hombre es maravillosa para Dios. La palabra que para mí es no se puede, para Dios significa será extraordinaria la obra que haré. Así que esta noche yo quiero invitarle para que se coloque en pie y usted se atreva a decirle a Dios: Señor, hay algo imposible que haya en mi vida. Señor, hay algo que es muy difícil, Señor. Hay algo que no se puede. Y yo no me cansaré de apilar lo mismo y de aplicar lo mismo. No es posible que nosotros en nuestra fuerza obtengamos aquí una propiedad. No es posible que nosotros en nuestras fuerzas logremos algo extraordinario. Pero creemos en el que hace lo extraordinario. Ponemos nuestra fe en el que hace lo sobrenatural, en el que hace lo maravilloso. Alguien dirá: ¿y cómo consiguieron esa propiedad? ¿Y quién les dio la plata? ¿Y de dónde sacaron ese auditorio tan hermoso? Es que tenemos un Dios que hace lo imposible. Tenemos el Dios para el cual no hay nada difícil. Hay quienes quieren ser llenos del Espíritu Santo. Hay quienes quieren ser bautizados con el Espíritu Santo y de pronto la mente les diga: a usted le falta mucho, eso se demora. Pero esta noche es posible que tú seas llena del Espíritu Santo. Esta noche es posible que tú hables en lenguas según el Espíritu te dé que hables. No hay nada difícil para Él, no hay nada difícil. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Puedes reconocerle esta noche. Levanta tus manos, por favor. Levanta tus manos y haz una oración. Los que están allí en la transmisión con nosotros, ahí donde estás, en tu trabajo, en la oficina, en la casa, en el hospital, en el bus, en el carro, ahí donde estás en tu negocio, disimuladamente empieza a hablar con Dios un momentico. Si tienes que parar, si tienes que alejarte, haz una oración y dile: Señor, hay algo que yo quiero que tú hagas en mi vida. Hay algo extraordinario que yo quiero ver. Puedes decirle esta noche, puedes decirle esta noche, puedes decirle: para mí es imposible, pero para ti será maravilloso. Para mí es imposible, pero para ti será extraordinario. Tú que piensas que ya no hay cambio en ti, que no puedes cambiar, esta noche Dios te dice: sí puedo hacer algo asombroso, sí puedo hacer algo maravilloso. Levante sus manos conmigo, levántelas, levántelas. Hable con Dios y dígale: Señor, voy a hacer lo mejor para ti. Señor, voy a servirte, voy a estar de pie, voy a estar diligente, voy a hacerlo deprisa, voy a hacerlo con prontitud, voy a hacerlo con abundancia para tu gloria y para tu honra. Voy a estar listo para oír tu voz, para reconocerte. Voy a estar listo para preparar lo mejor de la mejor manera y con abundancia. La cantidad y la calidad no riñen en Dios. La cantidad y la calidad son directamente proporcionales en Dios. Y esa obra que Él está haciendo en ti es de calidad, pero también será de cantidad. Ese milagro será de calidad, pero también de cantidad. Puedes pedirle algo a Dios esta noche. Puedes pedirle. Pídele al Señor. Pídele al Señor. Ya nos vamos, pero despídete con esto. Despídete pidiéndole a Él y diciéndole: sé que mi imposible será tu maravilloso. Sé que mi no se puede será tu extraordinario.